Invitamos al doctor Santiago Orozco Montoya para el tema Conceptos básicos de la infectología. El doctor Orozco Montoya es médico de la Corporación Universitaria Remington, ganador del premio Manuel Uribe Ángel al mejor estudiante de pregrado. El doctor Orozco Montoya laboró como docente de semiología clínica y de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Corporación Universitaria Remington. Actualmente cursa segundo año de Medicina Interna en la Universidad de Antioquia y es colaborador del proyecto institucional de la Universidad de Antioquia denominado Perlas Clínicas de Medicina Interna. Buenas tardes, doctor Orozco, bienvenido. Muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer al comité organizador por la invitación y a ustedes, público, por su atención. El día de hoy quiero en esta charla remarcar unas ideas básicas que todos los clínicos debemos manejar para un correcto tratamiento y enfoque de las enfermedades infecciosas que vemos en todos los grupos poblacionales que acuden a nuestra consulta. Primero, es muy relevante que entendamos el concepto de enfermedades infecciosas dentro del contexto actual. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se reportan alrededor de 12 millones de muertes en todo el mundo debidas a enfermedades infecciosas. Y el 75% de todas estas enfermedades corresponden a 6 entidades clínicas grandes y muy comunes, que son las infecciones respiratorias bajas, como la neumonía, los síndromes diarreicos principalmente agudos, el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida SIDA y sus complicaciones por coinfecciones oportunistas, la tuberculosis, la malaria y el sarampión. Es entonces que reviste una gran importancia que conozcamos unos conceptos mínimos que nos van a permitir entender de dónde salen muchas pautas de tratamiento y de diagnóstico para este grupo de patologías. Lo primero que hay que entender es que el conocimiento actual que tenemos sobre las enfermedades infecciosas apenas se consolidó a final del siglo XIX, cuando Robert Koch, el padre de la microbiología, generó un grupo de ideas o conocidos como postulados de Koch que permitían entender cómo se producían las enfermedades infecciosas. Desafortunadamente, por las limitaciones tecnológicas y de diagnóstico en esa época, esos postulados actualmente nos pueden parecer sumamente incompletos, ya que habían muchos agentes microbiológicos y patológicos que no se conocían en esa época. Es entonces que en el año de 1975 el doctor Evans generó una actualización de los postulados de Koch, que actualmente se conocen como los postulados de Evans y de Koch, sobre cómo se entiende la enfermedad infecciosa en la actualidad. Han sido tan relevantes que hasta el momento siguen siendo vigentes, y esto es explicado ya que involucran aspectos que en la época de Koch no existían, como es la biología molecular y conceptos epidemiológicos. En el capítulo en las memorias al final están descritos la comparación de ambos postulados, los de Koch y los de Evans, para que ustedes puedan profundizar al respecto en el entendimiento de la enfermedad infecciosa. Entrando en materia, cuando hablamos de enfermedades infecciosas siempre pensamos en gérmenes, y de gérmenes o de microorganismos que pueden producir infecciones tenemos un gran conjunto de ellos, como son las bacterias, los virus, las enfermedades priónicas, los helmintos, los artrópodos e inclusive y los hongos. Es entonces que voy a empezar a hacer una diferenciación grande en 3 grupos sobre conceptos de la infectología aplicados a escenarios. Los primeros conceptos que voy a enumerar van dirigidos a explicar sobre lo microbiológico. Los segundos conceptos van dirigidos a explicar sobre la parte epidemiológica y de población, y en último los más recientes, que serían los conceptos relacionados con la parte de la biología molecular y conceptos de farmacología y tratamiento. Dando entonces a este grupo de ideas, podemos definir un agente infeccioso como un microorganismo u organismo macroscópico que es capaz de producir una infección o una enfermedad infecciosa. Debemos aclarar que no todos los agentes infecciosos son seres vivos.
Los virus y los priones no se consideran seres vivos en esta definición debido a que no cuentan con mecanismos propios de replicación ni de producción de energía. Entonces, no todos los agentes infecciosos son seres vivos. Ese es un concepto grande. Y no todos los agentes infecciosos son seres microscópicos. Los helmintos, algunos parásitos son seres macroscópicos y también se incluyen dentro de esta definición. Para aclarar un poquito qué es una infección y qué es una enfermedad infecciosa, esto es importante porque no todas las infecciones requieren un manejo farmacológico. Si uno entiende desde este punto de partida que son situaciones diferentes con consecuencias distintas, uno puede saber que hay pacientes que no se benefician de terapéuticas. Voy a explicarlo de forma muy clara. Las infecciones consisten en que un agente microbiológico o infeccioso se establece en un ser. Ese ser en el que se establece ese agente infeccioso puede ser que se establezca externamente o internamente. Y el agente en el ser en el que se establece, ese ser se conoce como huésped u hospedador. Ambas acepciones son válidas. Uno prefiere a veces, como para no enredarse mucho y por lo que ya hemos conocido, huésped. Entonces, cualquier agente infeccioso que se establezca en un huésped genera lo que se llama una infección. Y las infecciones pueden terminar o no en una enfermedad. O sea, la infección solamente se refiere a que un organismo se establece en otro. Y estas relaciones pueden ser dañinas, como es el caso de la enfermedad infecciosa, o pueden ser benéficas. El ejemplo más ampliamente estudiado sobre infecciones es lo que se conoce como la microflora o el microbioma humano. El más grande que está estudiado hasta el momento es la flora intestinal. La flora intestinal es una infección. Ahora bien, como es una interacción entre seres que produce una relación benéfica para ambos, no se considera una enfermedad. Y entonces, ¿cuándo hablamos de enfermedad? Bueno, primero, para hablar de enfermedad infecciosa debemos entender que no todos los agentes infecciosos son benéficos, como los de la flora intestinal, por ejemplo, sino que hay agentes que son potencialmente dañinos para el hospedero. Esos agentes se conocen con el nombre de agentes patógenos. Y los agentes patógenos tienen una relación dañina con el hospedero debido a que hay una alteración de la fisiología y de la homeostasis del hospedero, ya sea porque esos gérmenes o esos agentes, cuando se proliferan, producen sustancias o compiten contra células del hospedero que alteran la fisiología. Y esa alteración fisiológica que daña la homeostasis termina generando signos y síntomas de enfermedad, es decir, esas anormalidades que se producen en esa interacción terminan siendo dañinas. Ahora no pasa tampoco. Los agentes patógenos entonces pueden generar diferentes manifestaciones y están presentes en un montón de situaciones cotidianas e inclusive pueden ser estimulados o generados por interacciones humanas. Los contagios entre enfermedades o las contaminaciones de diferentes lugares o fomites que pueden facilitar que esos agentes patógenos lleguen a nosotros. Y también podemos seleccionarlos cuando, con el uso inadecuado de antibióticos o de medicamentos, erradicamos microorganismos que no son patógenos. Entonces, ¿qué es una enfermedad infecciosa? Entendiendo entonces que la enfermedad infecciosa es cuando hay una interacción inadecuada entre un agente infeccioso y un hospedero. Y esa interacción que es inadecuada produce una alteración en la homeostasis que se va a manifestar como alteraciones fisiológicas que llevan a signos y síntomas de enfermedad. El ejemplo más clásico de esto, para explicarlo de forma sencilla, son las infecciones urinarias. Por ejemplo, la bacteriuria asintomática simplemente es una infección, pero dicha interacción no genera ningún tipo de alteración fisiológica que termina en signos y síntomas de enfermedad. Por eso recibe el nombre de asintomática. Teniendo eso en cuenta, no necesitarían tratamiento la grandísima mayoría de ellas. Simplemente es una infección en la que no hay alteraciones de la homeostasis.
pero cuando hay mecanismos que producen que esos gérmenes interactúen con nuestras células, proliferen y alteren la homeostasis, se producen signos y síntomas, bien sea de cistitis o de pielonefritis. Entonces es crucial entender la diferencia entre una infección y una enfermedad infecciosa para entender que no siempre el hallazgo de un microorganismo en un paciente indicará su tratamiento. Muchos microorganismos simplemente nos infectan, pero la interacción entre ambos no genera ningún tipo de alteración fisiológica. Lo otro que debemos entender es que dentro de las enfermedades infecciosas y los agentes patógenos hay que dividirlos de forma clara en dos grupos. Existe un grupo principal que se recibe el nombre de patógenos principales o patógenos primarios, y son aquellos agentes infecciosos que normalmente no hacen parte de nuestro microbioma, es decir, normalmente no están en contacto con los seres humanos y no nos están infectando. Y por ende, la interacción entre este agente principal o primario va a generar enfermedad, porque cuando interactúan con nosotros alteran nuestra fisiología y terminan desarrollando signos y síntomas. Los ejemplos más clásicos son, dentro de los muchos que existen, la infección por Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, que produce neumonía. Este germen no hace parte de nuestra flora normal, o la infección por Escherichia coli. Esta definición entonces indica que los patógenos principales o primarios son capaces de producir enfermedad en cualquier grupo de población, sean inmunodeficientes o no. Cualquier paciente en contacto con estos gérmenes va a producir enfermedad, porque como nunca hemos estado en contacto con ellos, como no hacen parte de nuestra flora, no contamos con mecanismos defensivos y por ende no se arma una respuesta inmunológica que sea adecuada para esta situación. Es un caso contrario al segundo grupo de agentes patógenos, que son conocidos como agentes patógenos secundarios o llamados oportunistas. Estos agentes patógenos secundarios u oportunistas son aquellos que producen enfermedad en pacientes cuyo sistema inmunológico está afectado, sea cuantitativa o cualitativamente. Es decir, son organismos que usualmente pueden hacer parte de nuestra flora, pero que por mecanismos deficientes de la regulación inmunológica empiezan a proliferar y a producir signos de enfermedad. Teniendo esto en cuenta, uno puede pensar que la diferencia entre un agente patógeno secundario y un agente infeccioso de la flora normal dependerá entonces de la inmunidad del hospedero. O sea que estas definiciones son flexibles. Un agente infeccioso para alguien que tenga una inmunodeficiencia humana adquirida puede ser patógeno para ellos, y para otras personas que no sufran de la enfermedad pues no será patógeno. Los ejemplos clásicos de estas personas o de este grupo de agentes incluyen también personas que tienen enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, está demostrado, producen una alteración funcional y cualitativa de los mecanismos inmunológicos. Entonces, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, que puede ser flora normal en algunas partes de la piel, genera enfermedad en los pacientes que tengan inmunodeficiencias. Y la Pneumocystis jirovecii, que es otro ejemplo clásico en el paciente con inmunosupresión por VIH o uso crónico de esteroides, también va a producir enfermedad. No porque el organismo como tal sea patógeno, sino porque la respuesta inmunológica o la regulación inmune del hospedero no existe. Hasta aquí serían las definiciones grandes relacionadas a la parte de la microbiología de lo que debemos conocer de las enfermedades infecciosas. Ahora voy a enumerar algunos conceptos básicos sobre las relaciones que existen entre las enfermedades infecciosas y las poblaciones humanas, que también las debemos conocer. ¿Cuáles son esos términos? Entonces, se llama endemia cuando una enfermedad infecciosa ocurre de manera continua y sostenida en el tiempo dentro de una población y una localización geográfica específica. Es decir, es como lo normal que afecte a una población durante mucho tiempo. Ejemplos en nuestro medio hay varios. Un ejemplo clásico en Colombia es el dengue. El dengue es una enfermedad endémica en nuestro país. O por ejemplo la malaria también es endémica en algunos departamentos, es decir, ocurre durante lapsos de tiempo de forma continua a tasas que se esperan que sean siempre las mismas. Entonces
Entonces hay lugares del mundo donde, por ejemplo, el VIH es endémico, como en el África subsahariana, se espera un número constante de casos a lo largo del tiempo. ¿Y qué es una epidemia? Una epidemia se define como el incremento o la ocurrencia de una enfermedad en un lugar donde no se esperaba que aumentara de tal manera. Es decir, es un incremento abrupto del número de casos de una enfermedad infecciosa en una localización geográfica. Bien puede ser porque la incidencia de esa patología era muy baja o era inexistente. Entonces, así es como conocemos la epidemia del VIH, las epidemias de enfermedades diarreicas, la enfermedad de brotes virales, las epidemias de gérmenes multiresistentes en unidades de cuidado intensivo, etc. Es decir, es lo que no se esperaba que ocurriera y se dispara el número de casos. ¿La pandemia qué es? Una pandemia es cuando una epidemia alcanza niveles tan grandes que compromete niveles de población muy grandes también, muy extensos, y se extiende a varios países o a varias regiones geográficas. Entonces tenemos un montón de epidemias y de pandemias que han sido pues muy publicitadas en los medios. El VIH, por ejemplo, se considera como una pandemia, dependiendo pues como del autor donde uno lo busque. También es importante entender que las interacciones humanas son una de las principales fuentes de contagio de enfermedades infecciosas. Para poder entender cómo las interacciones humanas generan o terminan en enfermedades infecciosas, debemos conocer dos términos. El primero es la contaminación. La contaminación es cuando un sujeto, un hospedero, o sea, un ser vivo, o un objeto inerte o inanimado, facilita el hospedaje de un agente infeccioso, es decir, funciona como vehículo de un agente infeccioso y facilita su transmisión. Eso es una contaminación. Los seres humanos podemos estar contaminados de agentes infecciosos, pero también los fomites u objetos inertes que facilitan que un agente infeccioso se prolifere a través de varias poblaciones o varios individuos. Cuando la transmisión de un agente es llevado a cabo por un artrópodo, específicamente pues un insecto, un mosquito, a ese nombre específico se le llama vector. Es decir, los vectores son agentes contaminados, artrópodos que facilitan el contagio de un microorganismo de un lugar a otro y de una población a otra. Hay sujetos dentro de la población que son portadores o que están contaminados con un agente infeccioso, pero que no desarrollan signos o síntomas de la enfermedad. Están infectados, sí, pero no tienen una enfermedad como tal. Este grupo de personas se les conoce como portadores asintomáticos y existen en la mayoría de los casos. Los portadores asintomáticos no tienen síntomas de la enfermedad, pero facilitan su diseminación. Entonces, eso ayuda a entender por qué muchas personas pueden ayudar a transmitir un germen, pero no manifestar signos o síntomas del mismo. Y es diferente también porque muchos de los agentes o portadores asintomáticos, es decir, personas que tienen el agente infeccioso y no desarrollan síntomas, requieren tratamiento. Y es que aunque esté infectada el hospedero, y no desarrolle síntomas, lo más probable es que termine desarrollando la enfermedad. Estos pacientes se les conoce con el nombre de pacientes con infecciones latentes, es decir, son pacientes que están infectados y que con toda seguridad en algún momento de la historia natural de la enfermedad van a desarrollar signos y síntomas. Un ejemplo clásico entonces de estos son los pacientes que están infectados por tuberculosis, pero que no manifiestan ningún síntoma, como probablemente es el 90% de la humanidad que tiene el bacilo tuberculoso en lugares donde no se ha logrado pues como la eliminación, o sea, países del tercer mundo. Muchos de estos pacientes que son portadores o que tienen una infección latente no van a desarrollar síntomas en su vida ni enfermedad, pero otros por deficiencias inmunológicas o situaciones de estrés van a terminar estando enfermos. Entonces hay algunas infecciones que justifican tratamiento y es cuando son infecciones latentes. Por eso manejamos este grupo de pacientes. Finalmente, como para ir cerrando el concepto aquí, tenemos unos términos que son muy populares en nuestro medio. Las enfermedades infecciosas emergentes son enfermedades infecciosas de las que no había registro previo, o sea, no se conocía, y
son enfermedades que lo define el CDC de Atlanta como una nueva enfermedad infecciosa reconocida y clínicamente distinta. Es decir, puede ser un germen nuevo que salió evolutivamente o una enfermedad infecciosa conocida cuya incidencia reportada en una población está aumentando. Es decir, una patología que se conocía que era escasa y que empieza a aumentar en su contagio o en su incidencia. Ejemplos de eso tenemos varios, desde el año 2003 hasta el 2016, y esta es una lista extensa de diferentes gérmenes. Uno ahí mira rápidamente la influenza H5N1, también está la influenza H1N1 en el 2009, cepas nuevas de Escherichia coli, gérmenes resistentes de tuberculosis, el virus Zika, que es otro famoso que ha acaparado los titulares de las noticias, entre muchos otros. Las enfermedades infecciosas reemergentes son aquellas que son enfermedades que reaparecen luego de haber sido erradicadas en un grupo de población. Ejemplos, desafortunadamente, en nuestro medio están el sarampión, la tuberculosis y la poliomielitis. Ya tenemos nuevamente casos de sarampión en nuestro medio, exportados, pero igual es una enfermedad reemergente. Finalmente, voy a hablar de 4 cosas grandes sobre por qué estos conceptos tienen correlación directa con la práctica clínica. Los gérmenes tienen una capacidad que se llama virulencia y eso consiste en la capacidad o en la cantidad cualitativa que tienen para infectar un hospedero, es decir, qué tan infectantes son. Los factores de virulencia son específicamente cuáles son esas cualidades que permiten que un germen o un agente infeccioso infecte. Pueden ser porque evaden la respuesta inmune, pueden ser porque adquieren nutrientes a expensas del hospedero o pueden ser para facilitar la invasión de un tejido. Hay muchos factores, en las memorias están descritos como son las adhesinas, las toxinas, las exotoxinas, las endotoxinas, todos son factores de virulencia y explican por qué un germen puede ser más agresivo que otro a la hora de producir una infección y una enfermedad infecciosa. Hay muchos, también están los sistemas de secreción que tienen gran importancia específicamente para explicar la resistencia a antibióticos o el paso de material genético de un germen a otro. Y hay unos más complejos que son nuevos, que se llaman sistemas de regulación génica, que consisten en unos sistemas complejos que activan o desactivan genes de un microorganismo cuando producen enfermedad. Son muchos, esta es una sola imagen que representa aproximadamente unos 100 factores de virulencia de un solo germen, que es la Yersinia enterocolítica. Este es uno de los campos más grandes en las memorias, lo pueden encontrar supremamente ampliado, es un campo grandísimo en la parte de biología molecular, pero que va a generar un entendimiento de cómo trataremos enfermedades infecciosas en el futuro. Básicamente ese era el concepto de la charla, 3 conceptos grandes, gracias.